Las imágenes constituyen en la actualidad uno de los medios de representación más extendidos. Esto nos invita a preguntarnos sobre el vínculo entre los modos de ver y las formas de conocer. Pensar la época y a nuestras instituciones de formación implica también pensar la relación entre imágenes y saberes. ¿Cómo podríamos abordar y organizar los problemas que rodean a esta relación entre imágenes y saberes a propósito de las instituciones escolares? En primer lugar, entonces, me gustaría destacar la relevancia, la importancia que tienen estas dos preguntas en torno a las imágenes y los saberes. En el campo de la ciencia de la educación, en la formación pedagógica y en la construcción de saberes pedagógicos, las imágenes y los saberes están inevitablemente interrelacionadas. Son constitutivas ambas a la formación del pensamiento pedagógico, porque recordemos que siempre la escuela, el hacer escuela, se hace a partir de imágenes deseables. Lo que pasa es que no estuvo tematizado desde sus orígenes. La problematización de esta relación no tiene mucho tiempo. Diríamos que a fines del siglo XX empezamos a problematizarnos acerca de las imágenes de escuela. ¿Qué imagen era deseable? ¿Qué imagen nos incomodaban? Y esto es muy importante problematizar, poner en el debate en relación con los marcos teóricos, porque desde allí, desde ese lugar, nos posicionamos para hacer escuela y por tanto para formar a los futuros docentes. En este sentido, creo que esto ha ayudado muchísimo a tratar de superar un conflicto epistemológico que tenemos en la pedagogía, en la ciencia de educación, que es la naturalización de nuestras escuelas. Es decir, nosotros pasamos toda nuestra infancia, nuestra adolescencia por la escuela y la escuela nos ha formado, ha construido nuestra subjetividad. Por tanto, nos imaginamos la escuela tal como la vivimos. Cuando nos desafiamos a reinventarla, nos resulta muy difícil porque tenemos naturalizada esa imagen de escuela que transitamos y que nos conformó. Entonces, problematizar, empezar a poner en diálogo la imagen de escuela, los saberes sobre escuela, ha sido una tarea que se ha empezado a desarrollar en las últimas décadas y que contribuye mucho al crecimiento del conocimiento pedagógico desde una perspectiva de transformación de la educación. Hoy es frecuente encontrarnos con el uso de imágenes en diferentes prácticas de enseñanza. ¿Cómo podemos pensar el papel de las imágenes en la tarea de transmitir? ¿Y qué es importante considerar para una pedagogía de las imágenes en la era contemporánea? Creo que un primer paso importante es la inclusión de las imágenes. Recordemos que la escuela ha tenido una sobrevaloración del texto, de la oralidad y del texto escrito. Nunca hubo de entrada en el sistema educativo buenas apreciaciones acerca de la incorporación de la imagen. Nosotros solemos decir que tenemos herederos de Víctor Mercante, porque Víctor Mercante en 1925 en sus obras hizo todo un alegato contra el cine, considerando que el cine y las imágenes estaban produciendo malos hábitos y pervirtiendo la juventud. Bueno, por supuesto se entiende en su contexto y en su época, pero solemos decir que tenemos herederos de Víctor Mercante porque tampoco es que la imagen esté incorporada pedagógica y didácticamente todo lo que podría y debiera estar. Entonces ya un primer paso importante es la inclusión, pero la inclusión en el sentido de su uso pedagógico, no solo como espectadores, o la imagen ilustrando para que como espectadores miremos eso que nos muestra la imagen con el supuesto de que ahí hay una sola interpretación de esa imagen, ¿no? Es muy interesante en ese sentido lo que plantea Luis García respecto a que nunca hay una sola imagen, el concepto de imagen dialéctica, ¿no? ¿Cuántas capas, cuántos montajes hay detrás de cada imagen? Yo creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer con más intensidad, con todos nuestros docentes si queremos avanzar hacia una perspectiva pedagógica más actualizada, que incorpore la imagen y que pueda potenciar los aprendizajes de nuestros estudiantes con todo lo que las imágenes nos ofrecen. Más aún en estos tiempos donde tenemos mucha accesibilidad a la imagen. En otros tiempos teníamos en la escuela un par de láminas y con eso nos teníamos que arreglar. Hoy tenemos disponible todas las imágenes y muchas veces sobre una misma situación tenemos disponibles distintas imágenes. Entonces, digo, primero,
trabajar pedagógicamente para la inclusión de la imagen en sentido pedagógico. Luego, profundizar toda la tarea de educar la mirada. ¿Cómo podemos trabajar con nuestros estudiantes para aprender a leer imágenes? No lo hacemos con frecuencia y sería muy importante porque esa lectura de las imágenes pone en diálogo las distintas interpretaciones que nuestros estudiantes van construyendo sobre el mundo. ¿Qué imágenes les ofrecemos? ¿Por qué? ¿Para qué? Y ni hablar en la formación docente, donde ahí no solamente estamos hablando de las imágenes en general, del mundo de la cultura, de las imágenes que rodean hoy y que impregnan nuestra vida cotidiana, sino también en la formación docente las imágenes de escuela. ¿Qué imágenes de escuela vamos construyendo en la formación docente? ¿Cómo habitamos la escuela y cómo producimos escenarios que den lugar a imágenes deseables? Hoy solemos decir que en la formación docente trabajamos con imágenes idealizadas, con estudiantes idealizados o estudiantes abstractos. Y cuando llegamos a una situación de práctica, por lo general esto se produce en la práctica, nuestro estudiante llega al aula y se encuentra con 3 chicos que están adelante con la capucha puesta, los auriculares, otros 4 que están al fondo conversando entre ellos con sus celulares, y nuestro practicante dice, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué el practicante se pregunta en esa escena qué hago? Quiere decir que porque todas las imágenes de escuela con las que trabajamos en su formación eran imágenes idealizadas. Entonces, las películas, el visionado de películas, el documental de la canción de los laureles, trabajar, ¿qué vemos en esas imágenes? ¿Qué ves cuando me ves? Como dice la canción, ¿no? ¿Qué ven nuestros estudiantes cuando llegan a una escuela a hacer sus prácticas, cuando transitan por otros espacios y escuchan distintas representaciones acerca de la escuela? Bueno, ahí hay un trabajo muy fuerte para hacer en la formación docente con la incorporación de las imágenes. También creo que en ese sentido la incorporación de las imágenes y un tratamiento pedagógico de las imágenes para aprender a leer las imágenes nos ayuda en la transmisión cultural, esta tarea de generación en generación. Sandra Nicastro, en una de sus tantas publicaciones, sobre todo en este libro que ella escribió de Revisitar la escuela o de Educar la mirada, dice, nunca vemos la misma imagen con los mismos ojos. Y nuestros estudiantes van transitando por distintas etapas y es muy importante que desde el lugar de docente podamos dialogar con esos estudiantes para recuperar qué ven ellos, que seguramente ven cosas distintas a las que nosotros vemos. Porque, vuelvo a decir, nosotros tenemos una imagen de escuela deseada y los estudiantes quizás también tengan una imagen de escuela deseada que hay que ponerla sobre la mesa para la formación docente. ¿Para qué? Para dialogar con los saberes y poder discutir, revisar por qué esa imagen es deseada y no otra. La imagen deseada de las maestras normales que se formaron en instituciones como esta era la imagen de la escuela disciplinada, donde estaban los chicos todos iguales, de guardapolvos blancos, en filas perfectamente ordenadas. Esa era la imagen de escuela ideal que se construyó y se sostuvo por muchas décadas. Hoy no podemos seguir sosteniendo esa idea, pero ¿qué imagen tienen nuestros estudiantes acerca de la escuela deseada? Otra cuestión que me gustaría destacar es que en los últimos tiempos se viene trabajando en lo que Inés Dussel denomina una pedagogía de la imagen. Ella tiene un libro que se denomina Educar la mirada, políticas y pedagogías de la imagen. Desde el año 2005 creo que se publicó ese libro. Inés Dussel y otros más investigadores que vienen analizando esta situación de las características de la cultura de la imagen y su relación con la escuela, vienen sosteniendo que hay una tarea por hacer en la escuela en relación al uso de las imágenes. Ella plantea cuestiones muy específicas vinculadas con qué sería una pedagogía de la imagen, que tienen que ver con esto, con cómo trabajar con nuestros estudiantes para construir una mirada acerca de las imágenes, leer imágenes y poder descubrir los distintos tiempos, como dice Luis García, los montajes que hay detrás de una imagen, nunca es una, detrás de la imagen o en la misma imagen podemos descubrir distintas perspectivas. Entonces, y además trabajar, Inés Dussel nos propone un trabajo colectivo con la imagen,
en diálogo, qué miramos, qué vemos, cómo las interpretaciones pueden compartirse, pueden generar un debate que va más allá de lo que la misma imagen nos propone, ¿no? Entonces, me parece que podemos hablar con mucha tranquilidad y seguridad de una pedagogía de la imagen que se va desplegando, se va desarrollando. La pedagogía va adquiriendo distintas especializaciones o especificaciones, así como se va avanzando en una pedagogía de la memoria, también una pedagogía de la imagen va a focalizar la investigación, la indagación y las propuestas para el trabajo de las imágenes en la escuela. ¿Cómo pensar nuestra relación con los saberes que nos han formado en un momento en el que muchos de ellos están siendo puestos en entredicho, y no solo desde ya por las transformaciones tecnológicas? En relación a los saberes en educación, tenemos siempre una tensión que es constitutiva del mismo proceso de educación, que es la tensión entre conservación y transformación. En el proceso de educar hay algo que se conserva y algo que se transforma en el mismo acto de la transmisión. Es decir, las generaciones adultas ofrecen, como dice Hannah Arendt, ¿no? Ofrecen y tienen la responsabilidad de ofrecerles las mejores condiciones para que las nuevas generaciones sean receptadas en este mundo, el que sea, el que nos toca en cada tiempo. Eso hace que los mismos saberes pedagógicos todo el tiempo y en las distintas épocas hayan estado tensionados, hayan estado bajo la lupa de la revisión permanentemente. Si bien esto cambia de época en época, hay épocas donde prevalece la conservación, prevalece el conservadurismo y otras donde la tensión por la transformación encuentra más fuerza, pero aún así en los momentos. Pensemos en la dictadura de nuestro país, aún así en esos momentos donde lo que se procuraba era la conservación y se inhibía cualquier ingreso de los nuevos saberes, aún así eso era imposible, porque de hecho en el mismo proceso algo de transformación, las nuevas generaciones se apropian de eso que transmitimos y en esa apropiación hay una transformación. Lo deseable es que estemos ante situaciones de época donde se habilite la revisión permanente y no se procure la conservación por la conservación mínima. En estos tiempos donde, los cambios de todo orden, políticos, sociales, económicos e incluso los tecnológicos, nuestros saberes están aún más tensionados, permanentemente y con mayor fuerza tensionados, ya no solo por los especialistas, quienes hacemos escuela todos los días, que nos preguntamos cotidianamente si está bien lo que estamos haciendo, que nos cuestionamos qué estamos enseñando, sino por la misma sociedad, porque se ha hecho más público, es más accesible a toda la sociedad el conocimiento que se transmite en la escuela. Entonces, con los saberes que tenemos, con nuestras bibliotecas, hay mucho por hacer en términos de reflexión, de recuperación y de reflexión. ¿Qué cosas de los saberes que hoy tenemos tienen que ser sostenidos y recuperados? No se trata de tirar todo por la borda, no creo que hay muchos especialistas, pedagogos, que lo han dicho muchas veces, el cambio no se produce por destitución de lo existente, sino por transformaciones acerca de lo que ya existe. El saber pedagógico que nosotros hemos acumulado y en ese sentido nuestro país ha sido muy importante porque ha producido todos estos periodos de la democracia, ha producido muchas investigaciones, tenemos saberes que se han construido en estos tiempos de la democracia muy relevantes, muy importantes acerca de cómo enseñar, qué enseñar, la misma formación docente, la organización escolar. Pero esos saberes, aún siendo recientes, también se ponen en tensión a la luz de las transformaciones y a la luz de las nuevas configuraciones sociales, nuevas configuraciones familiares, nuevos adolescentes, nuevas niñas. Hoy nos preguntamos, y muchas veces decimos, no tenemos teorías explicativas para alguna de las prácticas sociales. ¿Cómo explicamos hoy el desarrollo cognitivo de nuestros niños si la teoría de Piaget la construyó o la explicó cuando estos niños no tenían la imagen como primera referencia para interacción con el conocimiento? Nuestros niños hoy se vinculan con la imagen, con las pantallas, con los celulares, desde la pequeña infancia.
seguramente el proceso cognitivo de desarrollo de su conocimiento va a ser diferente al de hace 30, 40 años. Pero todavía no tenemos las teorías explicativas. Por tanto, las prácticas de enseñanza que antes tenían ese sustento psicopedagógico o psicológico, dado por la explicación acerca, también tendrá que ponerse en tensión y tendrá que revisarse. En ese sentido, me gustaría recuperar también una idea de Graciela Frigerio. En el año 2010 ella publicó un libro que se llama Saberes Alterados. Y ella alude permanentemente a estas características que tiene el saber pedagógico que nos altera, es decir, nos hace reflexionar acerca de nuestra propia práctica, altera a los otros en el sentido que impacta y que a su vez esos mismos saberes son alterados porque son puestos bajo la lupa, son revisados y puestos bajo el debate de quienes asumen y se apropian de esos saberes. Es decir, no solo hay una renovación de esos saberes al apropiarse, sino que se alteran en el sentido que son modificados en sí mismos. Y habría uno de los aspectos más destacables, que ella también lo trae en su libro y lo analiza de manera muy significativa, que es uno de los pilares con que se organiza la escuela, es el carácter monocrónico que tiene el trabajo escolar, es decir, todos al mismo tiempo, simultáneamente, aprendiendo lo mismo. Eso deriva de la configuración original de la escuela, que se propuso enseñar todo a todos al mismo tiempo. Entonces, esa primera pretensión enciclopedista que sostuvo la escuela no se puede seguir sosteniendo porque es imposible enseñar todo cuando el conocimiento es inmenso y no puede la escuela abarcar semejante magnitud de enseñar todo el conocimiento disponible. A todos, está bien, hay que sostener la idea de enseñar a todos, por supuesto, ese es un principio de la democratización de la educación, a todos y a todas. Pero ¿cómo? Al preguntarnos por el cómo aparece el formato, que es contenido. Si nosotros pensamos que enseñar simultáneamente lo mismo a todos es una forma de trabajo pedagógica eficiente, hoy no estaríamos bien. ¿Por qué? Porque hoy nuestros estudiantes tienen múltiples accesos al conocimiento y la escuela no puede negar ese acceso, al contrario, tiene que traer esos aprendizajes, esas trayectorias, esa accesibilidad que tienen los niños para poder generar distintos tiempos y distintas formas de trabajo con los estudiantes. Este es un desafío muy grande que tenemos en la formación docente, porque en realidad nosotros en la formación docente seguimos trabajando con la idea de la simultaneidad. Las experiencias del plurigrado, en ese caso, son muy importantes porque generan en el docente una disposición para seguir distintos procesos. Se trabaja en la pluralidad con el plurigrado y es realmente apasionante ver algunas de esas experiencias. Pero en general, en la formación docente seguimos sosteniendo una formación que prepara al docente para trabajar en la simultaneidad con la misma propuesta homogénea para todos. Y esto es algo que vamos a tener que poner en discusión. De acuerdo a las reflexiones de Michel Foucault sobre el vínculo entre los códigos que organizan nuestras prácticas y las teorías que las piensan, ¿qué lugar puede ocupar la formación docente para pensar esa relación? ¿Qué permite ver e interrogar esa región media entre las prácticas, los discursos y los saberes de la que nos habla el autor? Cuando Foucault sostiene que hay épocas él identifica esta región donde se hace visible o momentos de discontinuidad, donde se hace visible los códigos ordenadores y su relación con las teorías explicativas, creo que podemos inspirarnos en ese planteo que hace Foucault para analizar lo que nos pasó a nivel mundial, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, con el proceso de escolarización en las últimas décadas del siglo XX y el comienzo de este siglo. La escuela entró en un periodo de fuerte deslegitimación, es decir, el carácter omnipresente que tenía la escuela y su gran influencia sobre la formación de los niños, las niñas, los jóvenes. No olvidemos que en Argentina la escuela
formó los ciudadanos, ¿no? El proyecto sarmientino tenía el objetivo de formar al ciudadano que no existía en el territorio y eso fue exitoso, lo logró. Pero cuando llegamos al final del siglo, la escuela estaba muy cuestionada, estaba muy debilitada. Las preguntas ¿para qué sirve la escuela en crisis, la deslegitimación de la escuela, era tema de investigación de sociólogos y pedagogos. Entonces creo que ese tiempo fue un tiempo donde se pudo poner bajo el debate, bajo la discusión, los códigos ordenadores del proceso de escolarización que hasta el momento parecían inamovibles, sobre los que no se podía hablar, no se podía discutir. La escuela era así y toda la culpa del fracaso de la escuela estaba puesta en la sociedad, cuando en realidad asistíamos a un momento donde las teorías explicativas nos estaban dando algunos elementos interesantes para repensar esos códigos ordenadores. Bueno, tiene que ver con lo que yo mencioné al principio respecto a la desnaturalización de la escuela. Particularmente en la formación docente, este es un tema que se ha ido incorporando, diríamos desde los años 80, en el periodo de la democracia. Cuando comienza la democracia empezamos a traer otros saberes que nos permitían preguntarnos y poner bajo sospecha los códigos ordenadores de la escuela que estaban constituyendo su funcionamiento. Y eso fue muy importante, está siendo aún muy importante, porque nos permite no solo pensar en qué cosas debería cambiar la escuela, sino también animarnos a imaginar otra escuela. En ese sentido, creo que la formación docente, a partir del año 2008, 2009, cuando se sanciona una serie de regulaciones normativas a nivel nacional para que la formación docente tuviera 4 años y tuviera una práctica continua. Córdoba en eso fue pionera, fuimos una de las primeras provincias que puso en marcha su diseño curricular, donde la práctica docente está instalada desde el primer año, instaló en la formación docente este debate. ¿Por qué la escuela es como es? ¿Cómo podríamos inventar o reinventar la escuela? Y eso constituye efectivamente una experiencia formativa de distinto carácter al que fue en otros tiempos el docente tiene que hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque lo sitúa al docente en un profesional que puede asumir de manera autónoma y crítica una reflexión sobre su propia práctica, es decir, la praxis, formar docentes reflexivos. Hay toda una línea de trabajo en la formación docente que lleva mucho tiempo ya y que se propone la formación de docentes reflexivos. ¿Qué quiere decir formar docentes reflexivos? Que todo lo que hacemos cotidianamente está sometido a preguntas, pero a preguntas que procuran pensar siempre cómo se puede mejorar lo que hacemos, ¿no? A preguntas acerca de por qué hacemos lo que hacemos, para qué estamos proponiendo con esto que hacemos, porque nunca hay una sola forma de generar una propuesta educativa, siempre hay múltiples, pero el docente reflexivo es el que está pensando en su lugar, en su sitio, en su contexto, cuáles son las distintas alternativas que tiene para generar una propuesta. En ese sentido, quiero decir que muchas veces en la práctica, en los espacios de práctica o en algunos de los espacios curriculares de la formación docente inicial, trabajamos con los estudiantes en el diagnóstico. Bueno, ¿qué le pasa hoy a la escuela? Trabajamos con estos autores que nos indican, bueno, la escuela es producto de la modernidad, cómo ahora tenemos que repensar la escuela para otro contexto que no es la modernidad. Y la verdad que hay frases muy repetidas que nos ayudan a avanzar un paso más. Por ejemplo, una frase muy repetida por los mismos estudiantes en las mesas de exámenes es: la escuela enseña contenidos del siglo XIX con maestros del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Muy bien, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Está bien, esa es una frase que se popularizó, que viene de investigadores que quisieron mostrar la necesidad de que había que transformar la escuela. Pero en la formación docente, si nos quedamos solo en el diagnóstico, no podemos avanzar hacia la formación de un docente reflexivo, porque tras esa frase viene la pregunta, bueno, entonces, ¿qué contenidos del siglo XIX tenemos que seguir enseñando? ¿Y por qué? ¿Todos los contenidos, por ser del siglo XIX, son inválidos hoy?
en la película de La canción de los laureles, hay una escena que me pareció muy, muy conmovedora, cuando los chicos juegan con el mapamundi y tratan de identificar dónde está cada continente, dónde están ellos. Yo pensaba, desde geografía, incluso lo hemos conversado con estudiantes de geografía que se forman para la docencia, desde geografía, enseñar el mundo, este planeta, su conformación física, política, la configuración de los países, la historia, es un contenido que viene del siglo XIX, quizás de antes seguramente, y no podemos dejar de enseñarlo porque nuestros estudiantes tienen el derecho de conocer el lugar donde habita. Ahora, no es lo mismo enseñarlo de manera oral, descriptiva, con un mapa de esos mapas pizarrones que solíamos usar, a utilizar todas las imágenes que tenemos disponibles para que el estudiante pueda comprender eso que le estamos mostrando, ese mundo y esa complejidad del mundo que le estamos mostrando. El mapamundi, el Google Map. Nosotros hablamos de determinados temas de geografía y los chicos están con el celular y encontrando las imágenes que les ofrece Google Map. Entonces, ¿cómo podemos, a partir de ese momento donde los códigos ordenadores de la escuela y del mundo y de muchas más instituciones se debilitan, se ponen bajo cuestión, cómo podemos retomar la discusión acerca de esos códigos desde nuevas teorías explicativas que nos permitan salir de este atolladero donde decimos, bueno, parece que todo lo que hace la escuela nos sirve. ¿Qué podemos hacer o qué tenemos que hacer para seguir volviendo a fortalecer, reconfigurando la escuela? Y a lo mejor tiene que ver no tanto con esta diferencia de siglos, sino con la continuidad, porque tiene que ver con la sucesión de distintas generaciones, las nuevas generaciones que se merecen ser recibidos, como dice Hannah Arendt, de la mejor manera posible. Es nuestra responsabilidad mostrarle el mundo de la mejor manera posible también. Entonces la pregunta que yo dejaría instalada es, bueno, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros, docentes, formadores de docentes o directores de institutos que estamos formando docentes para repensar los códigos? Porque la escuela la vamos a hacer entre todos, la hacemos cotidianamente entre todos. Entonces, ¿qué preguntas, qué debates podemos instalar en nuestros institutos para que nuestras estudiantes, nuestros jóvenes que eligen la docencia puedan sumarse a este debate? Porque esto también es parte de cómo los recibimos para este mundo profesional que están eligiendo. Entonces me parece muy importante asumir el desafío de discutir esos códigos y volvernos a preguntar, la pregunta problematizadora, que siempre abre nuevas perspectivas para pensar el hacer cotidiano y la formación docente. George Steiner sostiene que enseñar es buscar acceso a lo más íntimo de la integridad de un otro. Un maestro irrumpe, puede arrasar con el fin de limpiar y reconstruir, hacer tabula rasa. Sin embargo, esto no está exento de problemas y nos lleva a considerar su pregunta por la buena o la mala enseñanza. ¿Puede hoy un maestro invadir, irrumpir, arrasar con el fin de limpiar y reconstruir? ¿Qué es hoy una mala enseñanza y qué una buena? La pregunta por la mala enseñanza y la buena enseñanza empezó a tener aceptación en este nuevo siglo, es decir, 2005, 2008, a partir de empezaron a haber publicaciones e investigaciones que se preguntaban qué era una buena escuela, qué era una buena enseñanza. Antes no nos lo permitíamos los pedagogos hablar en esos términos. Sin embargo, es una pregunta potente porque habilita a pensar esto que nos interpela Steiner, porque además provocativamente está usando términos que quizás no pudiéramos hoy acordar. Pero me preocupa sí pensar que hay formas de enseñanza rutinarias, poco motivadoras, que inhiben la pulsión epistemofílica, como la llamaba Freud, ¿no? Nosotros tenemos niños que desde los primeros formas de llegar a la escuela, sus primeras horas en la escuela, en el jardín, nos bombardean con preguntas. Esa es la pulsión por conocer. Esa pulsión que tienen los niños, que suelen sostener durante tanto tiempo, a veces vemos que la adolescencia está ahogada.
Y la pregunta es, ¿qué hizo la escuela? ¿Por qué la escuela no pudo alimentar esa curiosidad por conocer el mundo que es tan clara desde los primeros años de la infancia? Hay algo que la escuela o que una mala enseñanza produce y es esa caída, pérdida del desinterés por conocer el mundo. Entonces, a partir de ahí digo, y coincido con Steiner, que hay algo de la pasión puesta en la buena enseñanza por parte de un docente acerca de eso que les está mostrando. En otros tiempos hablábamos de la vocación, hoy ya sabemos que es un término que no refleja lo que queremos decir, ¿no? Es un término que se usó en otros tiempos y que tenía que ver con otra construcción de la figura del docente. Hoy el docente no tiene nada dado, es decir, cuando llega al aula cada una de sus días, no puede dar por hecho que los alumnos están esperándolos muy interesados en escuchar lo que diga. Ese interés lo tiene que construir cotidianamente. La autoridad pedagógica no está dada, como antes estaba institucionalizada y sostenida fuertemente por distintos dispositivos que hacían que obligaban, imponían determinadas actitudes del estudiante para con la recepción de aquello que le traía el docente. Hoy eso no está dado, está en construcción permanente. Y entonces, en ese sentido, hay algo que tenemos que traer a la hora de pensar la buena enseñanza y es cómo cada uno de nosotros, con nuestro grupo de alumnos, recuperamos ese interés por conocer. No está perdido, está ahí. Es cuestión de trabajar con los estudiantes para poder mostrarles el valor que tiene ese conocimiento que, si bien podemos decir muchas veces en las aulas, los chicos dicen, ¿para qué, profe? Si total yo pongo en el celular la pregunta y la tengo en el Google. El conocimiento está ahí, está en el Google, le pregunto a Google. Bueno, antes no le preguntábamos al Google, ¿dónde íbamos a preguntar lo que queríamos saber? A las bibliotecas, a nuestros maestros, a la escuela. Pero sin embargo hoy, aunque el Google le conteste, hay otra tarea por hacer en la escuela que tiene que ver con ese tratamiento de esa información que permite el trabajo entre pares, el trabajo colectivo, y para el cual la palabra del docente, aún sin saber todo lo que está en el Google, tiene que mediar y generar una apropiación de ese conocimiento distinta a la que puede ser, le hago la pregunta al Google. Entonces, la buena enseñanza hoy no pasa por enseñar todo, sino de poder seleccionar aquello que efectivamente tiene la mayor significatividad para este lugar, para este momento histórico, para este grupo de estudiantes, y con todos aquellos recursos didácticos que permiten que el estudiante se vaya apropiando de dispositivos para después seguir aprendiendo. Porque esa pretensión de enseñar todo, como decíamos antes, ya no existe, pero sí la posibilidad de que el maestro, la maestra puede transmitir esa pasión por conocer. Y ahí creo que coincidimos con Steiner cuando hace alusión a esta referencia de que el docente, buen docente, llega a la integralidad del alumno. Nos mueve, nos conmueve, dice la Rosa, ¿no? Cuando una experiencia ocurre es porque algo nos conmueve. Y allí hay un montón de posibilidades de preguntarnos nuestras prácticas, de repensar nuestras prácticas para generar ese clima de disposición para el aprendizaje que perdura más allá de la escuela, ¿no? Otro aspecto importante que me parece que hoy necesitamos incorporar en la formación pedagógica es la asimetría propia de la relación pedagógica. El lugar que ocupa el docente es distinto al del estudiante. El docente ocupa un lugar que ejerce un poder diferente. No decimos que el estudiante no tiene poder, pero las diferencias de lugares ocupados por unos y otros marcan distintas posibilidades de ejercicio del poder. El docente tiene el poder institucional y el poder que puede generar desde su lugar, garantizando y receptando ese reconocimiento por el que trabaja. El docente trabaja por el reconocimiento del estudiante para su lugar de docente. Entonces, la asimetría es constitutiva de la relación pedagógica. Ahora, el problema no es la asimetría en sí misma, sino cómo resolvemos esa asimetría. O la resolvemos ubicándonos en un lugar muy distante del estudiante y sin habilitar formas de diálogo, o la resolvemos desde un lugar que habilita el diálogo, el intercambio y la conversación
cotidiana acerca de aquello que nos preocupa. Entonces, me parece que también hoy el debate sobre la asimetría en la relación pedagógica toma otras características y es importante trabajarlo en la formación docente. Philippe Mériez afirma que el estudiante debe ser introducido en el conocimiento del mundo y no moldeado, ayudado y no fabricado. En este sentido, y a propósito de las instituciones formadoras, ¿qué condiciones se pueden generar para que la experiencia pedagógica permita que ese vínculo con el mundo sea cada vez más rico en posibilidades de expresión y comprensión de la época en que vivimos? La verdad que la obra de Mériez, de Philippe Mériez, y sobre todo en este libro de Frankenstein Educador, ha venido a ayudarnos a completar un debate que veníamos sosteniendo durante todo el siglo XX entre las posiciones rusonianas de abstención, el maestro espera que el niño descubra por su propia cuenta todo aquello que tiene que saber, y las posiciones más autoritarias de los modelos más tradicionales, ¿no? Fabricando, moldeando a los niños, las niñas, los jóvenes hacia ese sujeto social que debía formar la escuela. Esto fue un debate que atravesó todo el siglo XX desde distintas corrientes pedagógicas, ¿no? La escuela nueva, las pedagogías libertarias, las no directivas, etc. Y la obra de Mériez, que recorre todos esos debates en otros de sus libros, realmente, como él dice en algún momento en Frankenstein, vamos a adoptar posiciones que puedan salvar estas disputas entre una y otra, entre la abstención y la fabricación. Y efectivamente, ¿cómo salvar esa disputa y esos posicionamientos dicotómicos cuando toma de Arendt esta idea de la relación del sujeto con el mundo? ¿Qué hacemos como educadores desde esta responsabilidad que tenemos de acercarle la cultura? Y en el caso de la formación docente más aún, porque ¿qué saberes tenemos que enseñar a una joven, a un joven que elige la profesión docente? Bueno, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Qué saberes tenemos que enseñar? Primero, esa pregunta tiene una respuesta muy clara desde los diseños curriculares. Nosotros tenemos diseños curriculares que han sido acordados en distintas en un proceso de debate colectivo y que plantea contenidos específicos de cada uno de los profesorados, el campo de la formación específica me refiero, el campo de la práctica y el campo de la formación general pedagógica. Eso es una convención, ¿no? Hay un acuerdo generalizado. Al interior de cada una de esas definiciones hay mucho por decidir, hay mucho por elegir. Cada una de las instituciones educativas que forman docentes tienen contextos regionales particulares, tienen jóvenes que asumen determinadas características, determinados grupos etarios. Tenemos una población muy heterogénea que eligen la docencia, jóvenes y gente más grande. Entonces ahí hay una cuestión de decisión, de definición curricular institucional que es muy importante que se construya colectivamente en cada instituto, ¿no? ¿Qué condiciones? Bueno, aquí hay algo por hacer en términos de condiciones simbólicas respecto a qué vamos a enseñar a estos chicos este año en esta institución y con esta historia institucional, porque también tenemos instituciones con toda una trayectoria histórica que le dan un matiz particular a la formación docente. Creo que desde esas ideas de Frankenstein, que no estamos formando un docente al modo de la fabricación, un docente que se tiene que ajustar a un modelo, sino que estamos formando un sujeto que se va relacionando con el mundo y que va a asumir la tarea de ofrecerle a otros este mundo del que él se está apropiando. Hay una cuestión que a mí me parece importante destacar en este sentido que tiene que ver con la posibilidad de nuestros estudiantes de formación docente de participar, acceder y problematizar los consumos culturales. Es decir, si estamos formando a docentes, yo lo que les propondría a cualquier director de un instituto, a cualquier equipo directivo, traigamos sobre la mesa qué consumos culturales tienen nuestros estudiantes futuros docentes, qué leen, qué escuchan, qué películas ven, qué espectáculos culturales les gusta asistir, qué canciones, ¿por qué? ¿Por qué eligen eso?
y cómo eso puede ampliar o no su horizonte cultural, porque necesitamos docentes que tengan una amplia formación cultural. Necesitamos que conozcan la historia, no solamente en términos de hechos históricos, sino la producción cultural que tenemos en nuestro país, la literatura, todo lo que ha hecho al gran capital cultural nacional. Entonces hay algo que tenemos que hacer en términos de proyecto institucional y no como responsabilidad de cada espacio cultural, como proyecto institucional pensar cómo trabajar colectivamente para que esto que nos sugiere Mérier de poner al sujeto en relación con el mundo sea habilitado por distintas vías, ¿no? Proyectos colectivos, con el arte, con las expresiones regionales que en cada lugar se producen, o sea, ¿cómo se vinculan nuestros estudiantes con eso? ¿Y qué hacemos desde el instituto en la formación docente para poder fortalecer, enriquecer y multiplicar esas distintas formas de acceso a la cultura? Me parece que además de, por supuesto, no estoy negando la importancia que tiene la apropiación de los contenidos específicos de matemática, lengua, historia, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Pero además de eso, esto otro me parece que toma, se inspira en las ideas de Philippe Mérier cuando nos sugiere, bueno, no se trata ni de fabricar, moldear un sujeto, ni dejar que esperar a que la cosa madure y solo cada uno de nuestros jóvenes pueda descubrir el mundo. Les facilitemos los modos de descubrir el mundo y de manera multifacética, de múltiples formas, ¿no? Incorporando las formas en que ellos también se van conectando con la cultura. Ahí mucho para preguntarnos y mucho para hacer.